El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. La nieve cubría los cuerpos anónimos que, horas antes, aún gritaban nombres que nadie volvería a pronunciar. Entre los escombros de una calle devorada por el fuego, una enfermera soviética avanzaba con pasos lentos, respirando el aire helado que olía a metal y miedo. En su mano temblorosa, una carta manchada de sangre. El sobre, arrugado y casi ilegible, llevaba un nombre escrito con una tinta ya desvanecida por las lágrimas del invierno. No sabía quién era aquel hombre, solo que su uniforme alemán estaba roto, y sus dedos aún sujetaban una pluma congelada. Parecía haber muerto escribiendo. A su alrededor, el silencio pesaba más que las bombas. Ella, exhausta y cubierta de polvo, se arrodilló junto a él, como si su cuerpo inerte aún pudiera decirle algo. Y entonces, venciendo la razón, rompió el sello de la carta. Las primeras palabras estaban escritas con una caligrafía serena, casi infantil. Madre, si lees esto, ya no estoy en este mundo. El corazón de la enfermera se detuvo por un instante. No era solo una despedida, era una confesión. Aquella carta no hablaba de la guerra, sino del miedo, del arrepentimiento y de algo más profundo, una culpa que trascendía banderas. A medida que leía, las lágrimas se mezclaban con la ceniza de su rostro. Cada frase parecía escrita no solo para una madre, sino para cualquiera que hubiera amado, perdido y sobrevivido demasiado. Y en ese momento, comprendió que no estaba leyendo una simple carta de guerra. Estaba leyendo el eco de una vida que se extinguía con dignidad. Aquella noche, bajo la nieve que cubría Stalingrado, juró que la historia de aquel soldado no moriría con él. Y así comenzó su promesa: dar voz a los que jamás pudieron regresar. Nunca imaginé que una simple carta pudiera cambiar mi forma de ver la guerra. En Stalingrado, 1942, cada día era una batalla por sobrevivir al frío, al hambre y al ruido incesante de los cañones. Pero aquella tarde, entre los restos de una fábrica en ruinas, encontré algo que detuvo el tiempo. Una hoja doblada, manchada de barro y sangre, descansaba entre las manos rígidas de un soldado enemigo. Su rostro estaba cubierto de nieve, pero aún parecía en paz. Durante semanas había atendido a heridos, visto morir a hombres de ambos bandos, sin permitir que mi corazón sintiera nada. La guerra me había vuelto de piedra, pero esa carta, ese pedazo de papel frágil, logró quebrar algo dentro de mí. No era un informe militar, ni una orden. Era una despedida, una última respiración escrita a mano. Y mientras mis dedos temblaban al desplegarla, sentí que estaba a punto de escuchar una voz que el tiempo había querido enterrar. No sabía quién había sido ese soldado. Tal vez un enemigo, tal vez un hijo. Pero sus palabras, escritas con una calma que solo los moribundos conocen, me hicieron comprender que en la guerra no hay vencedores. Solo corazones rotos que aún intentan recordar por qué alguna vez amaron la vida. Hoy, leeré esa carta para ti. No como una enfermera, ni como una testigo, sino como alguien que sobrevivió para contar las voces que el silencio quiso borrar. Porque mientras alguien escuche, ellos no habrán muerto del todo. Antes de que escuchemos las últimas palabras de aquel soldado, te invito a suscribirte a Ecos de la Guerra, dejar un comentario con tu ciudad y dar like a este video para que más personas descubran estas historias olvidadas. Hoy, reviviremos el último suspiro en papel. El viento soplaba desde el Volga con un gemido que parecía humano. La ciudad, reducida a ruinas, era un campo de espectros. Los edificios sin techo parecían tumbas abiertas, y el cielo, gris y espeso, caía sobre nosotros como una losa. Caminaba entre los cuerpos sin saber a quién buscaba. Quizás a nadie, quizás a mí misma. Cada paso era un crujido de huesos bajo la nieve. El viento soplaba desde el Volga con un gemido que parecía humano. La ciudad, reducida a ruinas, era un campo de espectros.
Los edificios sin techo parecían tumbas abiertas, y el cielo, gris y espeso, caía sobre nosotros como una losa. Caminaba entre los cuerpos sin saber a quién buscaba. Quizás a nadie, quizás a mí misma. Cada paso era un crujido de huesos bajo la nieve. Su fusil estaba a un lado, como si lo hubiera dejado caer sin intención. Entre sus dedos azules sostenía un sobre. No sé por qué me acerqué. Tal vez por curiosidad, tal vez por compasión. En Stalingrado, la compasión era un lujo que se pagaba con la vida. Pero algo en aquel gesto, esa mano que se negaba a soltar el papel, me detuvo. Me arrodillé frente a él. La nieve crujió bajo mis rodillas. El sobre tenía una mancha oscura en la esquina, sangre seca. La dirección estaba escrita en alemán, pero algunas palabras eran claras. An meine Mutter, a mi madre. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. Intenté apartar la mirada, pero mis manos se movieron solas. Deslicé la carta de sus dedos con cuidado, temiendo romperla. El papel estaba frío, rígido, casi congelado. Por un instante, dudé. No tenía derecho a leerla, no era mía. Pero también sabía que si la dejaba allí, el viento y la nieve la devorarían antes del amanecer. Abrí con lentitud, respirando el aire gélido que se filtraba por las ruinas. Dentro, una hoja doblada 3 veces. La tinta había corrido en algunos lugares, pero las palabras seguían vivas. El comienzo me atravesó el pecho. Madre, si lees esto, es porque ya no estoy entre los vivos. No temas por mí. He aprendido que el miedo se desvanece cuando ya no queda esperanza. Leí en silencio, temblando. Cada línea era un golpe, una confesión desnuda escrita en medio del infierno. El soldado hablaba de su infancia, de su casa en Bremen, del olor del pan que su madre horneaba los domingos. Hablaba de los amigos que ya no estaban, de las noches sin fuego, del frío que se metía en los huesos. Pero sobre todo, hablaba del remordimiento. Leí en silencio, temblando. Cada línea era un golpe, una confesión desnuda escrita en medio del infierno. El soldado hablaba de su infancia, de su casa en Bremen, del olor del pan que su madre horneaba los domingos. Hablaba de los amigos que ya no estaban, de las noches sin fuego, del frío que se metía en los huesos. Pero sobre todo, hablaba del remordimiento. El sonido distante de un disparo me hizo volver a la realidad. Guardé la carta dentro de mi abrigo. No podía dejarla allí. No podía permitir que se perdiera. El soldado había dejado su último aliento en esas líneas, y aunque no conocía su nombre, sentí que le debía algo. Memoria. Me quedé a su lado unos minutos más. Le cerré los ojos y cubrí su cuerpo con la manta que llevaba en el botiquín. No por compasión, sino por respeto. Luego me levanté, con el corazón ardiendo bajo el hielo. Mientras caminaba de regreso al hospital de campaña, juré que esa carta no moriría en la nieve. Era el único fragmento de humanidad que quedaba en aquella ciudad de fantasmas. Esa noche, en el hospital improvisado bajo lo que quedaba de una escuela, la carta no me dejaba dormir. Afuera, el rugido lejano de los cañones marcaba el pulso de la ciudad moribunda. Dentro, el aire olía a alcohol, humo y desesperanza. Me senté junto a una lámpara de queroseno con la carta sobre la mesa. La miraba como si respirara. No entendía todo el alemán, pero algunas palabras se repetían con una fuerza extraña. Liebe, Schuld, Erinnerung, amor, culpa, recuerdo. Tomé un pequeño diccionario que un médico había dejado atrás meses antes y empecé a traducir, línea por línea, con paciencia y miedo. A cada frase, el rostro del soldado cobraba vida en mi mente. No era un enemigo, era un hijo, un joven que había creído en algo que lo traicionó. Cuanto más traducía, más sentía que esa carta no era solo para su madre. Era una súplica al mundo. Madre, decía, cuando marchamos hacia el este, pensábamos que todo acabaría pronto. Nos dijeron que el enemigo era inhumano,
Pero hoy he visto los ojos de un niño muerto en una casa quemada. Tenía el mismo miedo que yo. Nadie nos dijo que matar era como morir 2 veces. Me llevé la mano a la boca. El silencio del hospital me oprimía el pecho. A unos metros, los heridos dormían. Algunos deliraban entre fiebres. Yo seguía leyendo, como si esa voz me hablara desde otro mundo. El soldado continuaba. Madre, hay cosas que no podré confesarle al sacerdote. Las escribo aquí porque el papel no juzga. He hecho cosas terribles, y sin embargo, sigo sintiendo que quiero vivir. Las palabras parecían vibrar bajo la luz amarillenta. No eran las de un fanático ni las de un héroe. Eran las de un ser humano roto. En la guerra, descubrí, incluso los culpables merecen ser escuchados. Cerré los ojos. ¿Cuántas cartas como esa se habrían perdido bajo la nieve? ¿Cuántas voces habían sido silenciadas antes de poder pedir perdón? El soldado escribía también sobre una mujer. Ella era rusa, decía. Una campesina. Me dio pan cuando nadie más lo haría. Dijo que tenía un hijo pequeño escondido. No la delaté. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Desde entonces pienso en ella cada día. Mi respiración se detuvo. ¿Quién era esa mujer? ¿Seguía viva? ¿Podría haber sido una de nosotras, una sombra entre los escombros? Seguía leyendo. No le digas a nadie lo que te he contado. Si esta carta llega a ti, sabrás que lo intenté. No fui un buen soldado, madre, pero quise ser un buen hombre. Las lágrimas me nublaron la vista. En esa confesión silenciosa encontré algo que la guerra me había robado. Compasión. Cerré la carta y la sostuve contra el pecho. Afuera, la nieve seguía cayendo, como si el cielo también llorara. Pensé en mi propia madre, lejos, tal vez creyéndome muerta. En ese momento entendí que todos éramos parte de la misma tragedia, solo que desde lados distintos del mismo abismo. A la mañana siguiente guardé la carta en el bolsillo interior de mi abrigo. No sabía qué haría con ella, pero intuía que no debía mostrarla a nadie. Si los oficiales la encontraban, dirían que era traición, que había leído propaganda enemiga. Pero yo sabía que no era propaganda, era verdad, una verdad que ardía. Esa verdad me acompañó todo el día mientras curaba heridas y recogía cuerpos. Sentía que el soldado, aquel desconocido, caminaba conmigo. Su voz no me abandonaba. Por primera vez en meses, no sentí odio. Sentí tristeza, una tristeza limpia, humana, y comprendí que en medio del infierno aún existía algo más fuerte que la muerte, la necesidad de ser recordado. Los días siguientes se mezclaron en una niebla de heridas y humo. El hospital era un laberinto de camas improvisadas, de cuerpos que respiraban con esfuerzo, de ojos que ya habían visto demasiado. Pero entre cada turno, entre el sonido de las botas y los gritos lejanos, la carta seguía allí, como una llama pequeña resistiendo al viento. No podía apartarla de mi mente. Sentía que debía saber quién había sido ese soldado. Una mañana, mientras cambiaba las vendas de un prisionero alemán, lo escuché murmurar un nombre. Kurt Bauer. Me quedé inmóvil. El nombre resonó en mi cabeza. Volví a la carta y busqué en las líneas inferiores. Allí estaba, apenas visible. Tu hijo, Kurt. Sentí un estremecimiento. La carta tenía dueño. Ya no era solo una historia perdida. El prisionero, un joven con los ojos hundidos, notó mi reacción. Me miró con desconfianza. ¿Por qué preguntas?, murmuró en un ruso torpe. Dudé. No podía revelar que tenía la carta, pero algo me empujó a hablar. Encontré su cuerpo, dije con voz baja. Tenía algo que debía llegar a su madre. El prisionero guardó silencio, luego asintió lentamente. Kurt era de Bremen, era buen hombre, no como los otros. Aquella frase me perforó. No como los otros. En la guerra, todos éramos los otros. Y sin embargo, esa diferencia, esa grieta diminuta de humanidad, me dio esperanza. Tomé un trozo de papel y con el poco alemán que sabía, escribí una nota. Su hijo murió con dignidad. No estaba solo.
Sabía que esa nota jamás llegaría a Bremen, pero escribirla me hizo sentir que algo de justicia aún era posible. Esa noche, mientras el fuego enemigo iluminaba el cielo, volví a leer la carta. En una de las últimas líneas, Kurt había escrito algo que antes no había notado. Si alguna vez alguien lee esto, quiero que sepa que no odio, ni siquiera al enemigo. Solo temo que mi nombre se pierda. Cerré los ojos. En ese instante comprendí que su miedo era el mío. El olvido. La guerra continuaba rugiendo alrededor, pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no veía a los soldados alemanes como monstruos, ni a los soviéticos como héroes. Éramos sombras de una misma tragedia. Al mirar los rostros dormidos de los heridos, pensé que cada uno de ellos podía tener una carta escondida en el bolsillo, un último suspiro en papel que nadie leería jamás. Comencé a escribir en un cuaderno pequeño, el mismo donde registraba medicamentos y muertes. Pero esta vez, no anoté cifras. Escribí nombres, fragmentos, recuerdos. El nombre de Kurt fue el primero. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque temía que, si dejábamos que todos desaparecieran sin voz, la guerra ganaría de verdad. Una enfermera mayor, Olga, me observaba en silencio. Una noche me preguntó qué escribía tanto. Le mostré la carta. La leyó despacio, sin decir una palabra. Cuando terminó, me miró con los ojos húmedos. «Tú no deberías tener esto», dijo. «Si te descubren, te fusilarán», asentí. «Lo sé». «¿Y aún así la guardas?» «Sí», respondí. «Porque alguien tiene que recordar». Olga se quedó callada unos segundos. Luego tomó mi mano. «Entonces prométeme que, si sobrevives, contarás esta historia. No como propaganda, sino como verdad». «Lo prometo», dije. Y sentí que aquella promesa me ataba a algo más grande que yo misma. No era solo una carta, era un testamento. Esa noche dormí con la carta bajo mi almohada. Afuera, el fuego cruzado parecía no tener fin, pero por primera vez en meses soñé con algo distinto al miedo. Soñé con un campo en primavera, con una mujer abriendo una ventana, con el olor del pan y el sonido de un río. Soñé con la paz. Y en medio de ese sueño, una voz me susurró: «Gracias por no olvidarme». El amanecer llegó envuelto en humo. Desde la ventana rota del hospital se veía el horizonte teñido de un rojo pálido, como una herida abierta que nunca cerraba. Llevaba 3 días sin dormir más de unas pocas horas. La carta de Kurt me quemaba en el pecho, como si tuviera vida propia. Sabía que guardarla era peligroso. Sabía que, si alguien la encontraba, no habría disculpa que me salvara. Pero el miedo ya no pesaba tanto como la idea del olvido. Esa mañana, el comandante del hospital, el doctor Sergei Ivanovich, me llamó a su despacho improvisado. Sobre la mesa había informes, botellas vacías y una pistola. Me miró con esos ojos grises que no parpadeaban. «Zoya», dijo en voz baja, «me han informado que hablaste con un prisionero alemán sobre un soldado muerto. ¿Es cierto?» Mi respiración se detuvo. «Sí, doctor. Solo pregunté su nombre». «¿Por qué?» «No lo sé. Supongo que quería saber quién era». Su mirada se endureció. «Tú sabes que no debemos humanizarlos. No son hombres, son enemigos. Si empiezas a verlos como personas, no podrás curar a los tuyos. La compasión es un lujo que no podemos permitirnos». Asentí en silencio, pero sus palabras me atravesaron como balas. Cuando salí del despacho, sentí que cada paso me alejaba más de lo que alguna vez había sido. Esa noche, mientras desinfectaba instrumentos, oí a 2 soldados hablar cerca de la entrada. Uno decía que habían encontrado objetos personales en los bolsillos de varios cuerpos enemigos. Medallas, fotos, cartas. «Las queman todas», dijo el otro. «Órdenes del mando, no quieren sentimentalismos». Sentí un escalofrío. Me aferré al bolsillo donde guardaba la carta de Kurt. No podían quemarla. No esa. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la conciencia no me dejaba en paz. Cada grito,
Cada herida que cosía me recordaba que detrás de cada uniforme había alguien que alguna vez rió, amó, tuvo miedo. Y entonces entendí lo que Cart había querido decir. No temo a la muerte, temo al olvido. Cuando todos dormían, fui hasta el depósito donde guardaban las pertenencias confiscadas. Abrí las cajas a la luz de una vela y vi decenas de cartas sin destino, algunas con fotos familiares, otras con palabras que nunca serían leídas. Era un cementerio de voces. Las tomé con cuidado y las guardé bajo una lona. No podía salvarlas todas, pero al menos algunas sobrevivirían conmigo. De repente, escuché pasos. Apagué la vela. Un haz de linterna cruzó la oscuridad. Mi corazón golpeaba como un tambor. Me escondí tras una estantería conteniendo el aliento. La luz se detuvo a pocos metros. Una voz masculina susurró: «Sé que estás ahí». Era el doctor Sergei. Salí lentamente, con las manos levantadas. «No puedo dejar que las destruyan», dije, con voz temblorosa. «No son propaganda, son recuerdos, son todo lo que queda de ellos». El doctor me observó largo rato. Luego suspiró. «Eres una tonta, Zoya, pero ojalá hubiera más tontas como tú». No dijo nada más. Me dio la espalda y salió. No me delató. Y en su silencio comprendí que él también estaba cansado de fingir que no sentía. Pasé el resto de la noche ordenando las cartas que había rescatado. Entre ellas, volví a leer la de Kurt. Esta vez no lloré. La leí con calma, como si fuera un rezo. Cada palabra era una semilla de memoria. Su historia ya no era solo suya, era mía también. Cuando el amanecer se filtró por las grietas del techo, me prometí algo. Si sobrevivía, escribiría cada una de esas cartas en un cuaderno nuevo. No como documentos de guerra, sino como testamentos de humanidad. Y comenzaría con el nombre que lo cambió todo: Kurt Bauer. Era mi manera de luchar contra el olvido. No con balas, sino con palabras. El frío era tan intenso que los cristales del hospital se habían vuelto opacos, como si también hubiesen perdido la esperanza. Stalingrado ya no era una ciudad, sino una herida abierta que sangraba bajo la nieve. Los rumores de evacuación circulaban entre los heridos y el personal. Algunos hablaban de retirada, otros de victoria. Nadie creía en nada. Yo solo pensaba en las cartas escondidas bajo mi cama, especialmente en una, la de Kurt Bauer. Esa mañana, una orden llegó escrita a mano: evacuación inmediata del sector sur. Prioridad para personal médico y documentos. Documentos. La palabra me hizo temblar. Para los altos mandos, documentos significaban informes, no recuerdos. Sabía que, si los soldados revisaban nuestras pertenencias, destruirían todo lo que no tuviera valor militar. Es decir, destruirían las voces de los muertos. Corrí a mi habitación. Saqué las cartas y las envolví en un trozo de tela. Cada sobre parecía pesar una vida entera. Las escondí dentro del forro de mi abrigo, cosidas con hilo grueso. Mientras lo hacía, oí los pasos apresurados de otros médicos recogiendo suministros, el ruido metálico de los camiones y el eco de las sirenas. La ciudad estaba cayendo y yo me aferraba a un puñado de palabras. En el pasillo, Olga me alcanzó. Su rostro estaba gris, manchado de hollín. «Zoya», dijo, «van a registrar todo. Si encuentran algo prohibido, te fusilarán en el acto». «Entonces que me disparen», respondí. «No pienso dejarlas atrás». Olga me miró con una mezcla de miedo y ternura. «Tienes el alma demasiado limpia para este infierno». «No», dije, «solo estoy cansada de ver morir lo que nos hace humanos». Cuando subimos al camión, el cielo estaba cubierto de ceniza. A lo lejos, los restos de la ciudad ardían como brasas que se negaban a apagarse. Sentí el peso del abrigo sobre mi pecho y escuché mi corazón golpear bajo las capas de tela. No era miedo, era culpa. Sabía que estaba traicionando órdenes, pero también sabía que obedecerlas significaba condenar al olvido a quienes solo habían querido ser recordados. El camión avanzó por calles destruidas.
Cada explosión hacía temblar la carrocería. Entre los enfermeros y soldados que nos acompañaban, nadie hablaba. Solo el motor y el viento. En un momento, un proyectil cayó cerca y el vehículo se detuvo de golpe. Un grito, luego otro. El conductor estaba herido. Olga saltó del camión para ayudarlo. Yo la seguí. Fue entonces cuando oí el silbido mortal de la artillería. Todo se volvió blanco. El suelo se abrió bajo mis pies y el aire ardió. Cuando desperté, estaba en el suelo, con la cara contra la nieve. Olga yacía a unos metros, inmóvil. Corrí hacia ella, pero ya no respiraba. La cubrí con mi abrigo, dejando las cartas pegadas a mi piel. Llorar era inútil, pero las lágrimas salieron igual, tibias y silenciosas. El sonido de pasos se acercó entre el humo. Eran soldados soviéticos, revisando cuerpos y cargamentos. Uno de ellos me vio y me ayudó a levantarme. ¿Estás viva? Asentí con la cabeza. Sí, debo llegar al tren. Él señaló hacia el este. Rápido, el último sale en 20 minutos. Me sostuvo la mirada unos segundos más. ¿Qué llevas en el abrigo? Medicamentos, respondí sin dudar. Él asintió sin abrirlo. Tal vez me creyó. Tal vez prefirió no saber. Corrí entre los escombros hasta la estación. El tren era una serpiente negra que resoplaba vapor y miedo. Subí al vagón trasero justo cuando comenzó a moverse. Miré por la ventanilla rota. Stalingrado quedaba atrás, convertida en un cementerio sin nombre. En mis manos, el abrigo pesaba más que nunca. Dentro, las palabras de Kurt vibraban como un corazón ajeno. Mientras el tren avanzaba, pensé en lo que había prometido. No sabía si sobreviviría al viaje, si el mundo que nos esperaba sería menos cruel. Pero sí sabía una cosa: esas cartas, esas voces, serían mi bandera. Porque en cada línea escrita por un moribundo había más verdad que en todos los discursos del mundo. Y si alguna vez alguien me preguntaba por qué las guardé, diría simplemente: porque hasta en la guerra, la memoria es la forma más pura de amor. El tren se detuvo al amanecer, en medio de un paisaje que parecía no tener fin. Campos congelados, árboles desnudos, aldeas reducidas a ruinas. Los sobrevivientes bajaron en silencio, envueltos en mantas y polvo. El viento silbaba entre los vagones, llevando consigo el eco distante del frente. Yo seguía apretando el abrigo contra mi pecho, sintiendo bajo la tela el pulso invisible de las cartas cosidas. Era como si aún respiraran, como si cada palabra siguiera latiendo dentro de mí. Nos llevaron a un campamento temporal. Las tiendas de lona se alzaban entre charcos congelados y humo. Allí continuaría mi trabajo como enfermera. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no veía la guerra como un deber, sino como un castigo que nadie merecía. Cada herido que atendía, cada soldado que moría en mis brazos, era una voz más que se apagaba sin ser escuchada. Y cada vez que eso ocurría, sentía que traicionaba a Kurt, a Olga, a todos los que había prometido recordar. Una noche, mientras limpiaba el instrumental, un joven soldado soviético se me acercó. No tendría más de 17 años. Tenía las manos vendadas y en sus ojos había un miedo tan puro que me atravesó el alma. ¿Puedo escribir algo?, me preguntó. «Claro», respondí, y le ofrecí una hoja y un lápiz. Empezó a escribir con lentitud, temblando. No miraba el papel, miraba el vacío. Cuando terminó, me entregó la hoja doblada. «Si no vuelvo del frente, prométame que la guardará». La tomé. «Lo prometo». Esa hoja se unió a las demás, oculta en el mismo abrigo. Me di cuenta de que mi promesa ya no era solo por Kurt, era por todos ellos, por cada soldado, enemigo o aliado, que había dejado su alma escrita antes de morir. Me convertí en su guardiana silenciosa, en un refugio de papel en medio de la barbarie. Pero los rumores empezaron a crecer. Algunos oficiales decían que había espías en el campamento, que los alemanes usaban mensajes escondidos en cartas. Las inspecciones se hicieron más frecuentes.
Cada vez que alguien se acercaba a mi tienda, el corazón me golpeaba el pecho. Si descubrían las cartas, dirían que era traición, y la traición se pagaba con un disparo en la nuca. Una madrugada, el comandante del batallón ordenó registrar las pertenencias del personal médico. Buscamos contrabando, nada personal, dijo, pero todos sabíamos lo que significaba. Me quedé inmóvil, con las manos frías y el alma detenida. Vi cómo revisaban maletas, colchones, abrigos. Cuando se acercaron a mí, pensé en correr, pero mis piernas no respondieron. El soldado que me registraba era el mismo joven al que había ayudado días antes. Me miró a los ojos. No dijo nada. Revisó el abrigo por encima, sin tocar el forro. Luego asintió y siguió con el siguiente. No sé si me perdonó, si comprendió o simplemente decidió cerrar los ojos. Pero en ese instante entendí algo. La compasión es el único acto de rebelión posible en una guerra. Esa noche, no pude dormir. Afuera, el viento soplaba como un lamento. Saqué las cartas una por una, las extendí sobre la mesa y las leí en silencio. Cada letra parecía brillar bajo la luz de la vela. Historias de amor, de arrepentimiento, de miedo, todas diferentes, todas iguales. En una de ellas, una madre escribía a su hijo: «No olvides quién eres, aunque el mundo te obligue a hacerlo». Sentí que esas palabras me estaban escritas a mí. Guardé las cartas de nuevo y me miré las manos. Eran las mismas que habían curado heridas, las mismas que habían cerrado ojos muertos. Pero ahora eran también las manos que custodiaban memorias. En ese momento, comprendí el verdadero sentido de la promesa. No salvar vidas, sino conservar almas. Cuando la sirena del amanecer sonó, me puse el abrigo y salí a trabajar. El aire estaba cargado de humo y nieve. A lo lejos, el frente rugía otra vez, reclamando más sangre. Pero yo caminaba erguida, sabiendo que llevaba conmigo algo más valioso que cualquier bandera. La verdad escrita por los que ya no podían hablar. Porque mientras alguien la recordara, ninguna de esas voces moriría del todo. La guerra terminó como termina un incendio, dejando brasas donde antes hubo fuego. Los disparos cesaron, los uniformes cambiaron, pero el dolor seguía allí, escondido entre las ruinas. Yo sobreviví, aunque nunca supe por qué. Tal vez porque debía hacerlo. Tal vez porque alguien, en algún lugar, necesitaba que esas cartas salieran de la oscuridad. Cuando regresé a Moscú, llevaba mi viejo abrigo cosido y gastado. Nadie imaginaba lo que ocultaba bajo su tela. Los últimos suspiros de los que nunca regresaron. Durante meses, dormí mal. Soñaba con Stalingrado, con los ojos vacíos de los soldados, con la voz de Olga. Soñaba con Kurt. Despertaba en la noche, segura de oír su susurro entre las sombras. «No me olvides». Entonces encendía una vela, sacaba las cartas del abrigo y las extendía sobre la mesa. Era mi ritual, mi oración. En cada palabra encontraba una parte de mí misma que la guerra no había podido matar. En 1946, un comité del ejército convocó al personal médico sobreviviente para entregar informes. Debíamos hablar de logística, bajas, eficiencia. Yo llevé algo diferente, un cuaderno. En él había copiado a mano todas las cartas, traducidas con paciencia y dolor. Cuando llegó mi turno, me puse de pie y lo deposité sobre la mesa. Esto, dije, es lo que realmente ocurrió en Stalingrado. El silencio fue absoluto. Los oficiales me miraron sin comprender. Uno de ellos, condecorado y frío, hojeó unas páginas y frunció el ceño. «¿Qué es esto, camarada Soya?» «Voces», respondí. «Las voces que intentamos olvidar». «¿Cartas enemigas?» «No, humanas». Me ordenaron que me retirara. Durante semanas, temí ser arrestada. Pero nada ocurrió. Tal vez porque nadie quiso saber más. Tal vez porque incluso ellos, los que mandaban, entendían que había verdades que dolían demasiado. Guardé el cuaderno en una caja de madera y lo escondí en el suelo de mi habitación. Juré que algún día vería la luz.
Pasaron los años. La guerra se convirtió en monumentos y fechas. La gente comenzó a olvidar. Yo me casé, tuve una hija, seguí trabajando en hospitales. Pero cada aniversario sacaba la caja, limpiaba el polvo y releía las cartas. Algunas ya estaban deshechas por el tiempo. Otras parecían más vivas que nunca. A veces, al leerlas en voz alta, me parecía oír las risas y los llantos de quienes las escribieron. Un invierno mi hija, ya adulta, me encontró con las cartas sobre la mesa. «¿Qué es todo esto, madre?», preguntó. Le conté la historia. Le hablé de Kurt Bauer, de Olga, de Stalingrado. Le hablé de lo que era tener el corazón dividido entre el deber y la compasión. Ella escuchó en silencio con los ojos brillantes. Cuando terminé, dijo, «Debes publicarlas. El mundo tiene que saberlo. ¿Y si nadie quiere escucharlas? Entonces las leeré yo. Con su ayuda, tradujimos y organizamos las cartas. Las enviamos a un periodista que había documentado historias de guerra. Dijo que eran demasiado humanas para ser oficiales, pero aceptó publicarlas en una pequeña revista cultural. El artículo se tituló «Las cartas del silencio». Nunca imaginé el impacto. Personas de toda Europa escribieron para decir que también tenían cartas guardadas, escondidas por décadas, esperando ser leídas. De pronto, comprendí que Kurt no había muerto en vano. Su carta había cruzado fronteras, idiomas y años para unir a quienes el odio había separado. En cada mensaje recibido, en cada historia recuperada, sentía su presencia. No como un fantasma, sino como una promesa cumplida. Lo que comenzó como una confesión personal se había convertido en un puente entre enemigos. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, la guerra parece un recuerdo lejano, pero sé que no ha terminado del todo. Sigue viva en los corazones de quienes olvidan que el enemigo también sangra. En mi escritorio aún guardo la carta original de Kurt, amarillenta y frágil. A veces la abro, leo sus palabras y respondo en silencio. No te olvidé. Y mientras alguien lea esto, tú tampoco morirás. Han pasado más de 30 inviernos desde que la guerra terminó, pero aún puedo oírla cuando el viento sopla entre las ventanas. No en los disparos ni en los gritos, sino en el silencio que dejan las cartas cuando las doblo. Cada palabra escrita por Kurt, por los soldados, por las madres y los hijos, sigue siendo un latido suspendido en el tiempo. No escribieron para ser héroes. Escribieron para no desaparecer. A veces, los jóvenes que visitan los museos de guerra miran las fotografías y piensan que todo eso es historia. Pero la historia, la verdadera, no está en los uniformes ni en las medallas. Está en las manos temblorosas que escribieron «Te extraño» antes de morir, en la tinta que sobrevivió al fuego, en los trozos de papel que resistieron más que las armas. Cada carta es una tumba abierta que aún susurra, recuerda. Yo cumplí mi promesa. Las voces que el hielo quiso borrar viven ahora en libros, en aulas, en corazones que jamás conocieron la guerra. Y cuando el frío arrecia, vuelvo a leer aquella línea que lo cambió todo. Madre, si lees esto, ya no estoy entre los vivos. Entonces cierro los ojos y respondo, con un temblor en los labios. Pero sigues aquí en cada palabra que aún respira,